compartir una revelación que me dio el Eterno hace un par de días, y el día de hoy estaba meditando en una escritura bíblica que me dio el Espíritu Santo respecto a esta revelación, dándome claridad, un poco más de visión sobre la revelación que Él me dio a través de esta escritura bíblica. Él me dio más claridad respecto a lo que Él me estaba mostrando o revelando a través de esta visión. Me encontraba como en un patio, en un terreno, y estaba tomando fotos primeramente a mi familia, y yo sentí la urgencia, la necesidad de juntarlos a todos para tomar esta foto. Yo sentía que tenía que reunirlos y tenía que dar como un aviso. Yo sentía que tenía que dar un aviso para reunirlos a todos en esa foto, que todos tenían que aparecer en esa foto. Así que yo comencé a organizar y comencé a avisar a las personas familia que estaban ahí, pero de momento ya no solamente era la familia, sino que empecé a mirar personas que he conocido en algunas iglesias que comenzaron a venir y comenzaron a acomodarse en la foto para salir en esta foto. Y era algo, no era algo normal como tomar una foto normal, sino que se miraba algo sobrenatural. Así que yo trataba de acomodar a todas las personas de tal manera que todos tuviesen un espacio y que todos se miraran. Yo pensaba en algunas fotos que se toman. Hay personas que no salen, o que la otra persona la cubrió y no le salió completamente su rostro, o salió detrás de la persona y no pudo salir, no se pudo enfocar bien la cámara para poderle tomar bien la foto a todos y cada uno de ellos. Así que yo me preocupaba porque todos salieran en la foto completamente, de cuerpo completo. En ese momento las cosas como que comenzaron a cambiar. Yo comencé a ver todo como dimensionalmente, sobrenaturalmente. Y de momento ya no era yo la persona que estaba tratando de tomar esa foto o de reunir a toda, no solamente mi familia, sino que ya veía hermanos en Cristo, veía familia de la iglesia, aparte de mi familia de sangre, veía familia de la iglesia, personas conocidas, y de momento comencé a ver que no solamente personas de la familia ni personas conocidas de las iglesias, sino que comencé a mirar que venían otras personas que yo no conocía. Así que esto se convirtió en algo sobrenatural. Así que en ese momento comienzo a ver que un varón comenzó a tomar el control, de esa foto, entre comillas. Era algo realmente que por el momento yo no lo entendía. Yo no estaba entendiendo lo que Dios me estaba mostrando en ese momento. Y veo que este varón, al cual todavía no le veía el rostro, solamente yo veía que él estaba tomando medidas. Cuando yo veo que él comienza a tomar el control y veo cómo iba acomodando a las personas, cómo iba acomodando a la gente para que salieran en este cuadro, en esta picture, en esta foto, yo me concentré en la posición que tenían las personas, en la claridad, en la exactitud en el que cada una de las personas que estaban saliendo en la foto
estaban perfectamente acomodadas. Y yo decía, ¿cómo estará haciendo este varón para que todos y cada uno de las personas que están de pie puedan cuadrar perfectamente? Y yo miraba, esto es algo bien sobrenatural, porque yo podía ver a través de un lente extradimensional, extra enorme. Yo me puse como detrás del varón y comencé a ver tras el lente de la supuesta cámara, y veo como una perfección, un orden perfecto. Cada una de las personas cabían en el lente ultradimensional que tenía este varón. Y yo decía, wow, pero qué perfección, y cómo estará haciendo este varón para que cada una de las personas aparezcan perfectamente en este cuadro o en esta foto. Era algo completamente sobrenatural. Y en ese momento sigo viendo cómo el varón comenzó a tomar medidas, y seguía viniendo la gente, seguía llegando. Después de que yo hice el llamado, las personas seguían llegando, y él, mientras las personas llegaban, él seguía tomando. Yo pude ver a través de su lente, porque era un lente ultradimensional. Yo podía ver las medidas que él estaba tomando. Yo pude ver medidas diagonales, verticales. Yo veía un zoom. Era algo sobrenatural completamente. Yo no sé nada de fotografía, pero yo podía ver cómo tras el lente él tomaba medidas. Él tomaba medidas a todas estas personas para que cupieran perfectamente bajo el lente de la cámara. Y yo veía que la gente se seguía llegando y se comenzaron a acomodar para poder salir en esa foto, en ese cuadro. Y de momento las cosas comienzan a cambiar un poco, y veo cómo las personas que estaban acomodadas detrás de ese lente, veo que detrás de ellas, lo que parecía ser un lote baldío, y cabe decir que era un lote enorme, ya no era un lote baldío, sino que comenzó a transformarse en un edificio en el cual yo primeramente vi como una bodega enorme. Era una bodega enorme detrás de toda esta gente que se estaba acomodando para salir en esa foto. Y yo veo cómo este varón comienza a acomodar. Yo no puedo describir, en verdad, lo enorme, lo gigante que era esta bodega, porque yo miraba hacia arriba y era como infinita. Yo decía, wow, esto es altísimo, esto está enorme. El fondo de donde se estaban acomodando estas personas. Y veo que el varón comienza a cubrir con una manta blanca, lo cual yo discerní en el espíritu que era una bandera. Y yo comencé a ver y dije, wow, esto es una bandera. Y yo trataba de discernir en el espíritu y trataba de clarificar mi mente, y decía, ¿qué bandera será? ¿La bandera de México? ¿La bandera de Estados Unidos? Y yo trataba de buscar colores ahí en la visión, en la revelación, pero no veía más que el color blanco. Y veo que el varón comenzó a estirar la tela, porque era enorme, y él estiraba sobrenaturalmente. No sé cómo él podía estirar tanto, que yo me sentí como en la obligación de ayudarle al varón. Así que yo también comencé a estirar lo poco que yo podía hacer, de estirar la cortina para que cubriera toda esa bodega, todo ese edificio. Hay más detalles que no los voy a dar, porque muchos detalles son personales, a los cuales Dios me habló a mí personalmente. Y yo trato de discernir, sigo discerniendo, porque yo recibí en el espíritu que eso era una bandera, pero no pude ver todos los demás colores, solamente vi cómo estiraba para que cubriera ese edificio. Entonces, yo sigo viendo que el varón iba de una esquina a otra tomando medidas. Y esto para mí tiene un significado, un valor angelical,
porque en una ocasión que Dios me dio un mensaje para un siervo de Dios, un pastor, en el que yo veía que ángeles le tomaban medidas a él. Le estaba tomando medidas verticales, horizontales, y el mensaje que Dios me dio para ese varón era que Dios lo había medido y había sido hallado falto. Y después yo pude ver la caída de este varón, la caída del ministerio, del pastorado, y pude ver su fin, porque ya falleció esta persona, este pastor, y yo pude ver cómo su fin fue terriblemente triste. Así que al ver que hay similitud en las medidas que estaba tomando el ángel a ese edificio. Y así que hallé que era un acto profético de este varón al estar tomando medidas no solamente al edificio, sino a todas las personas que estaban llegando y se estaban acomodando y estaban quedando de pie. Pero lo que a mí me sorprendía que era entre más y más y más personas llegaban, solamente había un grupo. Solamente había un grupito que permanecía de pie en las medidas que estaba tomando el varón. Y yo decía, pero ¿dónde están todas las demás personas? El edificio, la bodega era enorme, pero el grupo, las personas que estaban ahí de pie, eran muy pocas. Eran muy pocas. Entre ellas reconocí a una salmista de una de las iglesias que yo asistía. Pero era muy poco, muy pocas el grupo que estaba ahí de pie frente a ese grande edificio, donde el varón seguía tomando medidas. Y de momento yo estaba corriendo detrás del varón. Yo sentía la necesidad de ayudarlo. Y él corría de orilla a orilla tomando medidas, arreglando las cosas. Yo no sé qué era lo que arreglaba, solamente ve que acomodaba la bandera, la estrechaba, la estiraba y la estiraba y la estiraba para que cubriera todo el edificio. Una tela enorme, blanca, a lo que yo llamé bandera en la revelación. Y yo lo ayudaba a estirar a la bandera para cubrir todo el edificio. Y cuando yo veo que el varón sigue tomando medidas, yo veo que él deja en el piso unos planos. Y yo digo, yo lo voy a asistir. Y yo tomo el rollo, porque era un rollo de unos planos, y los tomo en mi mano y tomé una regla, yo no sé cómo le llamen ustedes, una regla para medir. Y la tomo en mis manos, tomo el plano en mis manos y tomo algunos documentos donde yo veo, en uno de los planos yo veo cómo estaba trazado en los planos dibujada la figura de una iglesia. Yo veía en los planos cómo estaban las medidas de un arquitecto. Yo veía las medidas para el fundamento, yo veía las medidas para el edificio y lo tomé en mis manos y yo corría detrás de él, sintiéndome útil, sintiéndome que yo estaba asistiendo al varón. Y yo llevaba eso en mis manos, la regla de medir, llevaba los planos en mi mano, lo que parecía ser los planos de un edificio, y todo los materiales que habían quedado en el piso, yo los estaba recogiendo. Pero en ese momento en el que yo iba detrás de él y con las cosas en mis manos, supuestamente ayudando al varón, comienzo a sentir que de mis pies comenzó a fluir un líquido muy espeso. Y yo dije, ¿qué es esto, Señor? Y corrí y me fui a un lugar, era como un cuartito, donde fue el inicio, donde yo empecé a llamar a mi familia, a llamar a la gente, donde yo empecé a hacer el llamado para que la gente llegara para tomarse esa foto. Y me senté en una sillita en ese pequeño cuarto, y donde yo me siento, me quito mis zapatos y comienzo a ver cómo fluía a cantidades un aceite, pero espeso, súper espeso.
Y yo veía, y yo me toqué el pie y dije, wow, y pude tocar la consistencia del aceite, la espesura del aceite. Y dije, wow, este aceite está muy espeso. Y entonces toqué mi otro pie y seguía fluyendo. De momento veo mis manos y veo que el aceite estaba fluyendo aún de mis manos. Y yo dije, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con esto, Señor? Y era mucho, fluía y seguía fluyendo. Dije, pero mira, no sé qué hacer con tanto aceite. Era una espesura, yo lo podía palpar. El aceite no era líquido, era sólido, era espeso. Y de momento, disculpen, es que estoy viendo y yo quiero que vean esta belleza, es que está nevando. No sé si alcanzan a ver la nieve, pero es que es tan hermosa y a mí me encanta ver cuando está nevando. Así que yo continúo con la revelación y llega un niño y se me queda mirando como yo comienzo a agarrar el aceite. Y me levanto preguntándole a Dios que yo tenía que hacer con ese aceite. Y cuando yo me levanto y veo que el varón seguía tomando medidas y yo camino con ese fluidez del aceite. Mientras caminaba yo estaba dejando el aceite por todos lados y todavía le preguntaba a Dios qué hacer yo con ese aceite. Y en ese momento, cuando yo veo el lugar, cuando veo lo que parecía ser una bodega enorme, gigante, detrás, de fondo, detrás de todas estas personas que estaban de pie aún ahí, estaban en la misma posición de pie sin moverse, esperando que el varón tomara la foto. De momento me quedo observando. Y para mi sorpresa, era un edificio. La bodega se había convertido en un edificio. Pero era un edificio antiguísimo. Era súper antiguísimo. Y dije, wow, pero era enorme. Y yo lo miraba, yo miraba hacia arriba y intrigada. Yo decía, wow, ¿cómo esta bodega se convirtió en un edificio? Y comencé a contemplar la gente, las personas seguían de pie allí esperando la foto. El varón seguía tomando las medidas. Y esto me impactó tanto en mi corazón mientras yo seguía con esa fluidez de aceite en mis manos y en mis pies. Y yo decía, ¿pero qué es esto, Señor? Al ver el edificio, lo que había sido una bodega, ahora era un edificio súper enorme. Yo miraba hacia arriba y miraba los muros fuertes de los lados y yo decía, wow. Entonces veo una puerta gigante. Oh, detrás de las personas, donde estaba esa bodega, veo esos grandes muros y veo una puerta enorme, enorme. Y las puertas se abrieron. Y veo personas que dentro del edificio estaban organizando todo para que la gente entrara a ese grande edificio. Y de momento veo al varón y pude ver que era un varón de color, un varón moreno, un varón de color. Pero le veo una mirada sobrenatural. Y me le quedo viendo al varón, queriéndole hacer muchas preguntas, porque ya yo no entendía lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, el varón viene y le veo una llave enorme, una llave antigua, de esas llaves antiguísimas. Y él hace así
y me entrega las llaves en mi mano. Él no dijo ni una sola palabra, pero ahí me di cuenta que el varón era un ángel. Él no pronunció ninguna palabra, solamente me entregó las llaves en mis manos. Y yo me quedé como, ¿qué hago con estas llaves? Y volteo y miro el edificio y veo como personas dentro estaban como limpiando, como organizando para que la gente que estaba ahí de pie pudiese entrar. En ese momento tomo la llave y yo seguía fluyendo con ese aceite espeso y me quedo mirando al varón al cual pude descubrir que era un ángel, que era un ángel. Y en ese momento mi corazón se llenó de dolor al ver que solamente un pequeño grupo estaba aún de pie. De toda la gente que yo llamé, solamente un pequeño grupo seguía de pie frente a este gran edificio. Y al final de la revelación, le pregunto a Dios qué hacer con esa llave. Y qué hacer con el aceite espeso que seguía fluyendo de mis manos y de mis pies. En ese momento comencé a ver muchas personas enfermas. Comencé a ver mucha gente, muchísima gente que tenían diferentes condiciones de necesidad. Y Dios me dijo que usara el aceite, que usara ese aceite. Y yo le hice varias preguntas a Dios en ese momento y Él me dijo, solamente usa el aceite. Solamente úsalo. Tú solamente pon tu mano sobre ellos, que yo voy a hacer el resto. Tú solamente obedece y actúa en fe, que yo voy a hacer el resto. Pero en mí había como una chispa de cuestionamientos, aún dudas, que yo le estaba haciendo al Señor. Y Él me dijo que solamente pusiese mis manos. Y en ese momento puse mi mano sobre una persona, y en ese momento en que yo actué, en el que yo activé esa fe, pude ver milagros y maravillas en las personas que yo estaba tocando. Y me desperté pidiéndole a Dios revelación sobre lo que me había mostrado. Escucha bien, porque durante el proceso que yo había estado pasando, entré en un estado de depresión, de negación, de rebeldía. Entré en estado de cuestionamientos hacia Dios. Y llegué a un grado de cometer faltas delante de Dios en el cual ya no me sentía digna para seguir compartiendo con ustedes. Y sé que muchos han preguntado por qué la hermana ya no ha compartido. Esa era mi convicción, de que había estado cuestionando a Dios. Y me sentía en pecado porque cometí muchas faltas en mi rebeldía, en mi coraje que tenía al no recibir una respuesta en la situación que he estado atravesando. Así que tras esta visión, este sueño, esta revelación, el Señor me habla primeramente a mí, que Él me había devuelto tras mi arrepentimiento
esa autoridad espiritual. Mientras yo le decía, mientras empecé a borrar algunos videos y quería seguir borrando hasta terminar de borrarlos todos, porque realmente no quería seguir compartiendo. Y el día de hoy golpeaba en mi mente una cita bíblica que Dios me dio desde que tuve esta revelación, esta visión. Golpeaba y golpeaba hasta que me tuve que sentar y leer la lectura bíblica a la cual el Espíritu Santo trajo luz. En el libro de Mateo, capítulo 16, si lo voy a leer, téngame paciencia porque está en inglés esta Biblia, no estoy en mi casa. Estamos haciendo una mudanza y comienzo a leer y el Eterno me empieza a dar iluminación sobre la revelación y la visión. Y este es un mensaje no solamente para mí en lo personal, sino que es un mensaje para la iglesia. Y escucha bien, porque yo no quería hacerlo, no me sentía digna para compartir en esta plataforma, por lo que expliqué anteriormente ya. Pero lo voy a hacer porque es necesario que lo comparta. Y ay de mí si no lo comparto, porque me es menester compartir lo que Dios en mi humanidad, en mi pequeñez, en mi inmundicia, en mi desobediencia, en mi rebeldía, me ha dado. Y este es un mensaje no tanto solamente para mí, sino para toda su iglesia. Para toda su iglesia. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El llamado se hizo para mucha gente. Y veo mucha gente cristiana que venía para acomodarse para la foto a la cual este ángel estaba tomando medidas. Y mientras él tomaba medidas, lamentablemente no muchos pasaron la prueba de esas medidas. Fueron muy pocos los que quedaron de pie detrás de ese gran edificio, esa gran iglesia, porque es lo que me mostró el Señor que era. Y que era la llave que Dios me entregó y que era el aceite que Dios que fluía de mis pies y de mis manos. Escucha, en el libro de Mateo capítulo 16, lo voy a leer desde el versículo 13. Dice que cuando Jesús vino de la región de Filipo, de Cesarea, él les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, algunos de ellos dijeron Juan el Bautista. Otros dijeron Elías. Algunos otros decían Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y qué acerca de ti? ¿Quién tú dices que soy yo? Le dijo a Pedro. Y Pedro le respondió, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, Y aquí hay un juego de palabras que muchos han malinterpretado, especialmente tras la
definición de este versículo bíblico de la Iglesia Católica Romana. Y no digo apostólica porque de apostólica no tiene nada. Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y Pedro en el idioma original significa roca, piedra. Y de cierto te digo que tú eres Pedro. Y en esta roca yo construiré mi iglesia. Sobre esta roca yo construiré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no, escucha bien, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Cuando él le dijo a Pedro, y de cierto te digo a ti, Pedro, que sobre esta roca yo construiré mi iglesia. ¿Qué roca? Acabamos de decir que Pedro significa roca. Pedro significa piedra. ¿Quién fue? Y no estoy no estoy respaldando lo que cree la iglesia, la madre de las rameras, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que estaba diciendo Jesús en ese momento, que sobre Pedro, sobre él iniciaría su iglesia. Y vemos a través del libro de los Hechos que Pedro fue quien abrió las puertas del evangelio, no solamente a los judíos, como vemos en Hechos capítulo 2, no solamente a los samaritanos, como vemos en Hechos capítulo 8, y no solamente a los romanos, a través del centurión romano, que vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vemos que Pedro, en su predicación en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como inicia la iglesia a través de la predicación, de la evangelización del apóstol Pedro. En el libro de los Hechos vemos que se convirtieron los primeros 3,000, esto sin contar las mujeres y los niños. Allí inicia la iglesia. Allí es donde se funda, donde comienza la propagación del evangelio a través del apóstol Pedro. No solamente abriendo una puerta a los mismos judíos, a los samaritanos, a los romanos, sino a todos los gentiles. Y es ahí donde se aplica lo siguiente. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. Dios le dio, Jesucristo le dio a Pedro, el fundador de la iglesia, las llaves del reino de los cielos. ¿Qué llaves? Las llaves que abrirían la puerta, no solamente a los judíos, sino a todos los gentiles, a toda la humanidad, la puerta a la salvación. Le estaba dando la autoridad espiritual no solamente a Pedro, sino a toda su iglesia, la autoridad espiritual para llevar el evangelio a toda criatura. La llave simboliza autoridad. La llave simboliza esa autoridad espiritual que Dios le ha dado a su iglesia. Y no solamente a Pedro, no solamente al cura, al papa, que es lo que ha querido malinterpretar de esta manera a aquellos que controlan la élite política y religiosamente, que la autoridad, que la llave la tiene el papa. El Señor le dio a través de Pedro, a través de la evangelización de Pedro, las llaves para evangelizar, para proclamar el evangelio, la llave que abre la puerta al reino de los cielos a toda la humanidad, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Dice,
Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo construiré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre Pedro. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cómo es un fundamento de un edificio? Sino a través de piedra. Y vea la revelación que Dios me dio. Primero vi una bodega, primero vi un patio baldío. Y después vi una bodega y de ahí se construyó un edificio enorme, del cual edificio Dios me entregó una llave. Y yo en esa revelación simbolizo la iglesia de Jesucristo. El Señor nos ha dado la llave. Y no solamente me habló a mí personalmente, que ya me sentía indigna para compartir. El Señor me dijo, a través de esta revelación, retoma tu autoridad espiritual que yo te he dado como iglesia. Iglesia, el Señor te dice hoy, retoma tu autoridad espiritual, retoma la autoridad que yo te he dado. Y en estos días, escucha bien porque estoy profetizando, en estos últimos días que estamos viviendo, la iglesia va a comenzar a retomar su autoridad espiritual, la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Iglesia, retoma la llave que Dios te entregó. Retoma tu autoridad como iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para destruir las fuerzas y el poder del infierno. La palabra del Señor dice, estamos pasando como iglesia, estamos siendo atacados, mira, las huestes espirituales de maldad nos están atacando a la iglesia con todos sus dardos malignos para destruirnos. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Así que, iglesia, va a llegar el tiempo y el tiempo es de que la iglesia va a retomar esa autoridad. Y viene un avivamiento a través de la persecución, a través del sufrimiento, a través de esta tribulación que viene. La iglesia va a retomar la unción que le fue dada, a través de la llave que le fue entregada. Es tiempo de que comience la iglesia a fluir en esa autoridad espiritual. Es tiempo en que ese aceite, en que esa unción que ha sido derramada sobre la iglesia de Jesucristo comience a actuar en fe, comience a activar sus dones espirituales. Cuando el Señor murió, cuando Él subió y bajó y llevó cautiva la cautividad a los cielos, dice que Él, cuando le quitó las llaves al enemigo, dice que Él le dio dones a los hombres. Y es tiempo que a través de esa llave que el Señor le arrebató al enemigo, comience la iglesia del Señor a retomar sus dones, sus talentos, sus ministerios, todo lo que Dios te entregó. Mira, escucha porque estoy profetizando. Todo lo que Dios le entregó a la iglesia se va a activar a través de su fe. La iglesia está escondida, los profetas están escondidos, los pastores están escondidos, los ministros están escondidos. Mira, el enemigo ha hecho ver y creer a la iglesia que no tiene poder, que no tiene autoridad. Pero mira, ha llegado el tiempo en que la iglesia active su fe, active sus dones y que retome esa llave, que retome la autoridad que Dios le ha dado. Y que es necesario porque estamos viviendo los últimos tiempos y vamos a necesitar de ese aceite, vamos a necesitar de esa unción para poder arrebatar el reino de los cielos. Fíjate lo que dice el versículo 19. Y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos va a dar esa autoridad? La llave, una llave simboliza autoridad y poder para abrir y cerrar puertas. Oh, escucha. Para abrir y cerrar puertas. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué?
te daré poder y autoridad para que todo, escucha bien, todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos. Dice, y todo lo que ates en los cielos, en la tierra, perdón, versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y que todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. El Señor nos ha dado autoridad sobre toda hueste, sobre toda potestad, aún las potestades celestes. Dios le ha dado autoridad a la iglesia sobre todo demonio, sobre toda espíritu, sobre toda potestad de los aires. Pero es necesario que nosotros tomemos esa autoridad. La iglesia tiene que retomar esa autoridad. Dice Efesios 2:20 que seamos 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra. Nosotros solamente somos piedras como Pedro, usados a través de la autoridad que Cristo le delegó no solamente a Pedro y a los apóstoles, sino la autoridad que nos delegó a nosotros cuando dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando dijo que nuestras manos tomaríamos serpientes y escorpiones y que nada nos haría daño. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Nosotros solamente somos piedras como Pedro y los apóstoles. Pero mira, una parte del mensaje que me impresionó de esta revelación es que de todos los llamados, solamente quedó un grupo. Después de que el ángel, de que este varón tomó las medidas, ese grupo era la iglesia. Pero me sorprendió el mirar que era un grupo muy pequeñísimo. Era un edificio enorme el que estaba ahí, el que había construido el ángel. Era un edificio enorme y las puertas ya estaban abiertas. Mira, así dice el Señor. Se están tomando las medidas. Mis ángeles están tomando las medidas. Y he aquí que yo vengo pronto. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos. Es muy poco el grupo. Escucha bien, porque ese edificio antiguo que yo miré, ese edificio enorme del cual llave el Señor me entregó en la visión, en la revelación, era muy pequeño. Muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar. Si no nos apercibimos de que estamos viviendo en los últimos tiempos. El ángel, los ángeles ya empezaron a tomar las medidas y lamentablemente muchos vamos a ser hallados faltos porque la iglesia está tibia, la iglesia está dormida, porque el pecado se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado y estoy hablando dentro de la iglesia. El pecado se ha multiplicado. Muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar. Escucha bien. Retoma, iglesia. Retoma tu autoridad espiritual. Retoma la unción que Dios te ha dado. Va a manifestarse un avivamiento en medio, escucha bien, en medio de la tribulación, en medio de la persecución que está por iniciar.
estamos viendo todo lo que ya está pasando, todo lo que está sucediendo. Estamos viendo cómo ya las élites se están manifestando en todas las formas. En todas las formas. Mira que ya descaradamente en los cielos, ya no están escondidos en los mares, ya no están escondidos en las cuevas. Y acuérdese que en profecía el Señor me dijo que los demonios van a habitar entre nosotros y ya han empezado a manifestarse. Y lo dije bien en esa profecía, de que los demonios se van a comenzar a manifestar. Aquí está, en esta plataforma, se van a empezar a manifestar de tal manera que la gente se vaya acostumbrando a esos demonios. Van a habitar descaradamente, ya no van a estar escondidos en las cuevas, ya no van a estar escondidos en los mares. Miren cómo lo que estamos mirando y que en parte, escucha bien, lo que se está habitando no solamente son los drones que se están mirando, no solamente son drones de aquí mismo, de esta nación. Son drones del ejército, escucha bien porque esto es revelación. Son drones del ejército, son drones humanos. Se acerca una guerra y ellos lo saben y estamos en guerra. Solamente que hay muchas personas que no han entendido que todo lo que estamos viendo, que todo lo que se está manifestando en la tierra, hablando de los virus, hablando de las enfermedades, son guerra. Es guerra. Y se acuerdan que yo les dije en una ocasión que Dios me mostró que la guerra que estamos viviendo, las naciones, son biológicas. Ya no necesitan armas, rifles, metralletas, porque las armas hoy en día están en los cielos. Son armas biológicas para destruir a la humanidad. Y no solamente estamos viendo que son drones, escucha bien, que son drones del ejército, que son drones no solamente del ejército de aquí, sino que hay drones también del enemigo. ¿Y por qué no están haciendo nada? Porque ya no saben cuál es cuál. Pero déjame decirte otra cosa, que no solamente son drones humanos del mismo ejército y el mismo ejército de aquí, del mismo ejército de Estados Unidos, sino que son drones también espirituales. Son drones, y no solamente drones, sino como se han estado avistando los ovnis, son naves espaciales, espirituales, de demonios. Recuerde que los demonios están habitando con los humanos y que desde la época de Nimrod nació, escuche bien, nació este gobierno de la élite. Y escucha bien, cuando Dios me mostró al anticristo, que en aquel entonces que Dios me lo mostró era apenas un jovencito, como de 13, 15 años, 16 años de edad, él se cubrió un ojo. ¿Y quién le dice a usted? ¿Quiénes son los que se cubren un ojo? Los Illuminati. Y todos estos, no debemos de sorprendernos, porque todo esto viene de los hijos de la serpiente, de los hijos de Satanás, de los primeros gigantes que gobernaron la tierra. Escucha bien, no es nada nuevo, que han estado escondidos, habitando en las cuevas, habitando sus naves. Tienen, no solamente tienen cuevas y ciudades debajo de la tierra donde ellos viven, sino también debajo de los mares. Pero ya están ascendiendo
a la tierra porque está a punto de iniciar el nuevo gobierno mundial. Está a punto, escucha bien, de aparecer